Bueno, y cambiamos de tema a esta hora de la mañana. Recuerden audios al 291-646-7390 para participar del sorteo de hoy. Vamos a hablar sobre un caso que se confirmó en el día de ayer. La Secretaría de Salud informó la detección de un nuevo caso de dengue importado en un autóctono. Es un caso positivo que corresponde a una persona con antecedentes de viaje a Córdoba. Ante dicho reporte se están realizando las tareas de bloqueo pertinentes en los sectores donde se detectó este caso, para charlar un poco de cómo se viene trabajando también desde el año pasado y el anterior, donde se habían detectado varios casos autóctonos y el trabajo fue verdaderamente intenso para que no sea un problema que se expanda. Está en línea la coordinadora de los programas de prevención de dengue, Gabriela Rosas Denis, bióloga también ella. Gabriela, buenos días, Julián te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Gabriela, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están llevando adelante las tareas? ¿Cuál es el panorama general también de Bahía Blanca respecto a los casos de dengue? Bueno, en realidad nosotros este año estamos en lo que llamamos un periodo interepidémico. No tenemos en absoluto lo que teníamos el año pasado para estas mismas semanas. Y este, de hecho, es el primer caso en la temporada, en este año 2025, y como bien aclaraste vos, es un caso importado, lo que significa que no adquirió acá el dengue, sino que es una persona que había viajado en los últimos días a su llegada al inicio de síntomas, y había adquirido la infección en otro lugar, pero bueno, es el tema que surge siempre cuando decimos de la prevención que hay que tener, porque nosotros tenemos el mosquito Aedes aegypti que ha ido colonizando lentamente en los últimos años, entonces hay que tener especial cuidado. Detectar rápidamente un caso como esta situación es muy importante, porque hay que seguir previniendo y reforzando que no haya mosquitos. Vuelvo a decirte, en este momento no tenemos dengue propiamente acá, autóctono, pero no hay que bajar los brazos porque los mosquitos adultos pueden llegar a estar hasta el mes de mayo. Y hay que controlar mucho el tema de viajeros que vengan de zonas como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, donde está habiendo muchos casos todavía que se reportan de dengue. Me decías de esta situación que es el primer caso que tenemos, donde por lo menos desde el municipio de Bahía Blanca y desde que existe el programa, están trabajando desde la Secretaría de Salud y desde la Secretaría de Saneamiento Ambiental, las tareas de bloqueo, de concientización de los promotores y las promotoras comunitarios han logrado también llegar a los lugares donde quizás hacía más falta que esas tareas de bloqueo se realicen, donde esos casos autóctonos se detectaron y por lo menos sirvieron de barrera para que no sea un problema que se expanda el año pasado y el anterior. Sí, las tareas las seguimos realizando durante todo el año, las 4 estaciones del año, y en realidad es en todas las zonas de la ciudad. Es distinto y va variando porque no hay un lugar específico que uno diga, bueno, puede ser más peligroso acá, sino que nosotros también nos guiamos para realizar esos lugares donde hacemos casa por casa según cómo nos dé los sensores que tenemos para detectar la postura de huevos. Ahí sí, en determinados lugares, en determinados barrios. Pero después, la prevención hay que hacerla en toda la ciudad, ya sea en el ámbito céntrico, donde realmente los sensores nos han dado positivos. A veces se tiende a pensar que esto puede ser un problema más de las zonas periurbanas, y sin embargo no es así. Por eso es importante el tema de hacer la prevención. El bloqueo se hace cuando es un caso positivo, pero que está todavía la persona en una situación en la que puede tener virus en sangre, que no es este caso, porque acá ya pasaron los días en que la persona pudiera tener el virus en sangre. Por eso el lunes justamente vamos a hacer tareas de recorrido que se va a anunciar perfectamente en las calles donde vamos a estar, para prevenir que hubiera mosquitos de estos o postura de huevos. Pero no se va a hacer con rociado de insecticida, sino buscando criaderos, que es lo que se llama control focal. Eso es muy importante, porque el buscar criaderos y el detectarlos es la principal forma de cortar esta cadena, porque sin mosquito Aedes aegypti no hay dengue. Claro.
Gabriela, ¿hay algún impacto directo, alguna causalidad entre la inundación del 7 de marzo y la presencia de mosquitos? No te escuché la última parte, perdón. Si hay alguna relación, un impacto directo constatable o si hay alguna causalidad entre la aparición de mosquitos y la inundación del 7 de marzo, si eso existe. No, digamos que se viene sosteniendo, es importante tu pregunta, para llevar un poco de tranquilidad, pero no bajar los brazos. Ujú, ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se llama el índice de positividad de los sensores, que se mide semanalmente, nos viene dando bajo, es decir, que hay todavía tenemos a lo que se llama a nivel nacional, el índice ese es bajo, ujú, pero sin embargo tenemos positivos, como que el mosquito está poniendo huevos en distintos lugares. ¿Y por qué no bajar los brazos? Porque el tema de la inundación, y más que la inundación, las lluvias ujú, que han seguido, pueden llegar a llenar los distintos recipientes, elementos que han quedado a la intemperie en distintos pequeños focos de microbasurales producto de la inundación. Sí, con esto está bien lo que vos preguntas, porque las causas, como siempre decimos, son varias en ujú. respecto a la prevención y a lo que hay que hacer porque producen el dengue. Vos fijate que la inundación en sí puede producir que en la misma lugar donde se acumula agua, en lugares pequeños, y después llueve y se sigue acumulando, es el lugar ideal para que la hembra del mosquito Aedes aegypti ponga sus huevos. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que controlar la presencia del mosquito, hay que tratar también de seguir trabajando, que de hecho se está haciendo activamente, en eliminar los criaderos, en eliminar los microbasurales, porque este mosquito necesita recipientes más bien pequeños donde poner sus huevos, no los va a poner en charcos que Ujú. se producen. Esos son otros mosquitos. Este necesita paredes donde poner sus huevos. Y hasta mayo el mosquito puede estar andando, volando y pone huevos. Después, con las temperaturas más frías, no lo vamos a encontrar, pero ¿qué pasa? Los huevos que se dejaron van a sobrevivir todo el Sí. invierno y entonces vamos a tener que estar muy atentos hacia finales de la primavera, porque esos huevos pueden eclosionar, así que tenemos que ahora erradicar todos esos criaderos. Ujú. Gabriela, podemos recordar dos puntos súper importantes que nunca está de más y la gente siempre que lo repasamos, por lo menos lo toma muy en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta por un posible caso de dengue, ya sea principalmente importado o autóctono, y las pautas de limpiado y de cepillado para evitar que haya huevos y que el mosquito prolifere en donde no queremos? Sí, claro. Bueno, fundamentalmente a veces no hay síntomas. Ujú, Esa es la mala noticia. La persona puede tener dengue y no tener síntomas, y entonces esto es un gran problema y la razón principal por la cual dengue es una de las zoonosis más distribuidas en el mundo, ujú, porque la persona puede seguir haciendo su vida normal sin síntomas, y al tener virus en sangre, si hay mosquitos Aedes aegypti cerca, estos mosquitos se alimentan de esa persona y se llevan el virus. Ahora, mm, si hubiera síntomas, es una fiebre alta, mucho dolor de cabeza, mucho dolor detrás de los ojos, como un estado gripal que generalmente no cursa con resfrío importante ni con mucha tos, aunque puede llegar a ser, porque justo se mezcla el periodo en que vienen las respiratorias, pudiera ser. Si eso ocurre todavía en estos meses, pudiera llegar a tratarse de dengue, hay que inmediatamente comunicarse, recurrir a la unidad sanitaria más próxima o a una guardia del hospital, porque la prontitud y la detección rápida es fundamental en la prevención, porque rápidamente se van a contactar desde epidemiología del municipio con esa persona. La persona tiene que quedarse en su casa para evitar justamente deambular y ser picado por un mosquito que se llevara el virus y que después contagiara a otras personas. Y además es seguido. Esa persona tiene que estar seguido. Durante 7 días puede tener el virus en sangre. Entonces tiene que quedarse, tiene que reposar y va a ser contactado. Ahora bien,
También en ese momento se activa el protocolo donde desde el equipo dengue, como bien vos dijiste, también Secretaría de Salud, Ambiente, Departamento Ambiente, ahí sí se recurre a la vivienda de la persona y se hace la recorrida por 9 manzanas alrededor, tratando de contener el radio mínimo de vuelo de posible mosquito para evitar dengue autóctono. Entonces, en esos casos y dependiendo del tiempo en el que cursa esa persona, se realiza o no el bloqueo químico. Pero sí se realizan las visitas para hacer la prevención, indicarle a las personas cuáles pueden ser los posibles criaderos, que no tenemos que pensar solo en lo de afuera. También puede ser, siempre lo decimos, un florero, un recipiente con agua donde pusimos una planta a enraizar. Eso es un criadero de Aedes aegypti. Así que por eso cada uno desde su casa, una rejilla que esté en el patio, es un criadero de Aedes aegypti. Entonces hay que tirar una pava de agua hirviendo al menos una vez por semana, hasta por lo menos estos meses, hasta que llegue el invierno, para cortar el ciclo. Son acciones muy simples, muy sencillas y de control personal. Importante usar el cepillo también, Gabriela, ¿no? Sí, el cepillado tiene su sentido por el tema de que los huevos, que son muy chiquititos, menos de 1 milímetro, quedan pegados en los bordes. Entonces, si cepillamos un elemento que queremos conservar, por ejemplo, por alguna razón, y no podemos darlo vuelta, se cepilla y después del cepillado se vacía en el piso y eso después no va a proliferar. Si tengo tanques en obras de construcción y demás, bueno, hay que taparlos después los tanques en el momento. Los tanques de agua, lo mismo. Todos los tanques de agua tienen que tener tapa, porque a veces se piensa el mosquito no vuela tan alto. Sí vuela a esa altura y puede poner huevos perfectamente. Y un tanque de agua es un criadero. Gabriela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y obviamente estamos atentos a cualquier novedad que surja o a cualquier campaña de comunicación para prevenir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. La palabra de Gabriela Rosas Denis, que es coordinadora de los programas de prevención del dengue del municipio de Bahía Blanca, tanto de la Secretaría de Salud como de la Dirección de Saneamiento Ambiental, contando este caso por lo pronto importado, pero es muy interesante y muy refrescante, como siempre, recordar cuáles son las pautas de prevención de lo que ocurre, ¿sí?, cuando aparecen los mosquitos, cuando estamos en una situación de proliferación de la Aedes aegypti. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir que no aparezca en nuestra casa o en nuestro sector? Agua hirviendo una vez por semana al menos en los recipientes que acumulan agua, los chiquitos principalmente, y también cepillo, porque los huevos quedan pegados a la pared. Así que eviten que los huevos se peguen a la pared, que eso es lo más importante.